una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar todavía con el trinomio cuadrado perfecto. De hecho todavía lo vamos a continuar viendo en unos videotutoriales. Pero el día de hoy vamos a ver una representación geométrica. Es decir, vamos a ver qué significado tiene en sí, ya de manera geométrica, el trinomio cuadrado perfecto. De hecho, geometría y álgebra están muy relacionadas. Siempre, tanto álgebra como geometría van a tener un significado. Una necesita de la otra para poder sobrevivir. En un principio pues se enseñan separado. Primero vimos geometría y luego vimos álgebra. Pero va a llegar un momento en el que vamos a ver cómo las dos se van relacionando. De hecho, ya cuando se relacionan mucho, se le conoce como, entre tantas ramas de las matemáticas, hay una que se llama geometría analítica. Precisamente relaciona la geometría con el álgebra. Nosotros ya hemos visto en algunas ocasiones que el álgebra y la geometría se relacionan. Por ejemplo, esta es una variable, L. Habíamos visto que una variable nos representa una cantidad desconocida. Ahora, por ejemplo, supongamos que tenemos un cuadrado y queremos calcular su perímetro. Entonces utilizamos la fórmula P es igual a 4L. Entonces observen cómo esa variable que vimos en álgebra aparece en una fórmula de geometría. En este caso, P es igual a 4 por la medida del lado. Pero como todavía no conocemos la medida del lado del cuadrado, entonces como no conocemos ese dato, pues simplemente lo representamos con una letra, es decir, una cantidad desconocida que nos permite realizar el cálculo. Entonces esto ya lo habíamos visto anteriormente. Observen cómo, aunque todavía no lo sabíamos, álgebra ya se empieza a relacionar con geometría. Entonces lo que vamos a ver hoy es algo parecido. Vamos a ver cómo está relacionado el trinomio cuadrado perfecto con un elemento geométrico que es el cuadrado. Entonces aquí lo tenemos. Voy a borrar mientras esto. Entonces observen, toda esta figura de negro es un cuadrado. Entonces yo le he dividido en varias partes. Y pues ese cuadrado adentro tiene varias figuras. Tiene esta figura, tiene esta figura, tiene esta figura y tiene esta figura. Entonces, ahora observamos. Este es un lado del cuadrado. Bueno, sabemos que el cuadrado se caracteriza porque todos sus lados pues miden lo mismo. Entonces, todo esto, desde este punto a este, es el lado del cuadrado. Ahí está. Entonces, de este vértice a este, todo eso es el lado de nuestro cuadrado. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿cuánto mide todo ese lado? Entonces, observamos que este lado del cuadrado lo dividimos en dos partes. Esta es una parte de este vértice a esta, y esta es otra parte, de aquí a acá. Entonces lo dividimos en dos partes. No importa si son del mismo tamaño o de diferente tamaño, no importa. El punto es que los dividimos. Este lado lo dividimos en dos partes. Ahora bien, la medida de este lado, de este fragmento, del que va a este punto, mide A. Entonces de aquí a este punto mide A. Puede, a lo mejor A no lo conocemos, puede que sea 3, puede que sea de este punto a este mida 3, 7, 10, 15, no lo sabemos. Como no lo sabemos, por eso le ponemos la letra A. Ahora, este otro fragmento, ¿cuánto mide? B. Entonces el tamaño de este fragmento es B. Puede que mida a lo mejor 2, 3, 5, no lo sabemos. Por eso le ponemos la letra B, para interpretar que este lado tiene una medida, no la conocemos, pero tiene una medida. Entonces, este pequeño fragmento tiene como tamaño A y este fragmento tiene como tamaño B. Ahora, ¿cuánto mide el lado total de ese cuadrado? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta recta y la dividimos en dos partes. La primera parte, de este punto a este, mide a lo mejor 3, y de este punto a la otra parte mide 5, por decir algo. Entonces la recta verde la dividimos en dos partes. La primera parte mide 3 y la segunda parte mide 5.
para obtener la medida total de toda la recta, es decir, desde este punto hasta este, lo que hacemos es juntar las medidas de los fragmentos que la componen. Entonces vamos a juntar la medida de este fragmento y la medida de este fragmento para tener la medida de toda la recta. Y lo hacemos puesto que esa recta se compone de esos dos fragmentos. Entonces, este fragmento mide 3 y el otro fragmento mide 5. Para que no se confundan, este fragmento, que estoy encerrando de azul, mide 3 y este fragmento mide 5. Entonces, para obtener la medida de toda la recta tenemos que juntar o sumar la medida de los dos fragmentos, que sería 3 más 5 es igual a 8. Entonces, básicamente es lo que estoy haciendo. Para obtener la medida de toda esta recta, estoy sumando la medida de cada uno de los fragmentos que la forman. 3 más 5 es igual a 8. Algo similar va a ocurrir aquí. Para obtener la medida de todo este lado, tenemos que sumar la medida de los fragmentos que lo forman, que es este y este. Entonces, haciendo esta suma, haciendo algo parecido, sumaríamos la medida A, que corresponde a este fragmento, más la medida B, que corresponde a este fragmento, para poder obtener todo ese lado. A más B. Ahí está. Entonces, todo nuestro lado mide A más B. Eso se debe a que, como ya habíamos visto, se compone de un fragmento que mide A y de otro fragmento que mide B. Lo único que hacemos es juntar esos dos fragmentos para obtener el lado completo. Ahora, ya tenemos la medida del lado de nuestro cuadrado. Queremos calcular el área de todo ese cuadrado. No de cada una de las figuras, de todo el cuadrado en general. La fórmula para calcular el área de un cuadrado es la siguiente. Área es igual a L a la 2, donde L es la medida del lado. Aquí ya tenemos cuánto mide el lado del cuadrado. Entonces, esto podemos sustituirlo aquí. L, que es la medida del lado del cuadrado, es igual a A más B. Entonces, este polinomio, que como ya vimos es la medida del lado de este cuadrado, vamos a cambiarlo en la fórmula. A es igual a más B a la 2. Ahí está. Como les había comentado, cuando sustituyamos un polinomio en lugar de la letra, hay que ponerlo en paréntesis para que no nos confundamos. Ya ven cómo así todos los problemas que habíamos visto tenían aplicación. Les digo, conforme vamos avanzando, los temas anteriores se van retomando en álgebra. Entonces nosotros podemos desarrollar esa expresión. Si se dan cuenta, es un producto notable, nos va a dar un trinomio cuadrado perfecto, porque es un binomio elevado a la 2. Pero vamos a hacerlo con el método largo. Eso es igual A más B a la 2, quiere decir que este binomio se va a multiplicar 2 veces. A más B por A más B. Ahí está. Hasta ahí no hay ningún problema. Y entonces, desarrollando esto, tenemos A cuadrada más AB más AB más B cuadrada. Voy a escribirlo aquí abajo, no me ocupo. Es igual a cuadrada más AB más AB más B cuadrada. Entonces lo único que hice pues fue multiplicar esos binomios. Entonces, quiere decir que esta fórmula es la que nos permite calcular el área de este cuadrado. Seguramente ya si nos dan los valores de A y B, pues únicamente los sustituimos en la fórmula. Ahora, vámonos del otro lado. Habíamos visto que la fórmula de un trinomio cuadrado perfecto es la siguiente. El primer término al cuadrado más el doble producto de los dos términos más
segundo término al cuadrado. Esta es la fórmula del trinomio cuadrado perfecto. De hecho, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, nada más que aquí hice método largo y aquí directamente ya lo puse simplificado. Si esta fórmula la simplificamos, AB más AB nos da 2AB. Entonces, para que no se me pierda, primero lo que hemos hecho es el lado de un cuadrado lo dividimos en dos partes, una que mide A y la otra que mide B. Para obtener la medida total de todo ese lado del cuadrado, lo que hacemos es juntar esos fragmentos en los que lo dividimos. Por eso sumamos A más B, para indicar que esos fragmentos los estamos juntando. Ahora yo quiero calcular el área de mi cuadrado, la fórmula es L a la 2. Sabemos que el lado del cuadrado mide A más B, entonces L lo cambiamos por su medida y vamos desarrollando el polinomio. Bueno, la multiplicación. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que significa realmente este término. Vamos a sacar el área de cada uno de los elementos que forman nuestro cuadrado. Vamos a empezar con esta figura. Entonces observen, como si lo demás no existiera. Aquí tenemos un cuadrado. O sea, ahorita borro esto. Esto de verde no existe. No nos interesa. Únicamente nos interesa este cuadrado. Entonces, el lado de este cuadrado únicamente mide A, que va de este punto a este. ¿Cómo calculamos el área de ese cuadrado? Incluso hay otra forma de verlo. Vamos a suponer que no sabemos qué figura es. Vamos a suponer que es un rectángulo. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? De la siguiente forma. Área es igual a base por altura. Tenemos la base que mide A, pero nos falta la altura. Entonces, vamos a obtenerla. A ver, con ayuda de nuestro compás. Observamos que la altura mide A. ¿Por qué mide A? Porque observen, nuestro compás está tomando la distancia de la base que mide A. Si yo la pongo en la altura de ese rectángulo, no estoy ni haciendo grande ni pequeño el compás, sino que el lado cabe en las puntas del compás. Como el compás mide A, entonces quiere decir que el lado mide A. Para que no se me pierdan, imagínense que este lado mide 5 centímetros. Entonces yo tomo mi compás, con las puntas tomo esos 5 centímetros. Aquí tengo 5 centímetros de punta a punta. Si yo lo pongo en la altura, observamos que la altura, nada más de este cuadrado, cubre las dos puntas del compás. Como las dos puntas del compás miden 5 centímetros, quiere decir que ese lado también mide 5 centímetros. Entonces nada más les puse un ejemplo numérico para que no se me pierda. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es que como este lado mide A, este lado también va a medir A. Ya que como podemos observar, este lado, con ayuda de nuestro compás, mide lo mismo que este. Entonces, para calcular el área de este rectángulo, les digo, vamos a suponer que no sabemos que es un cuadrado, multiplicamos la base, que mide A, por la altura que mide A. Y esto es igual a por A nos da A cuadrado. Entonces quiere decir que el área de este cuadrado o de este rectángulo, vamos a suponer que no sabemos que es un cuadrado, mide A cuadrado. Ahora bien, vamos a calcular el área de este rectángulo. Este que tenemos aquí. Entonces, ahora, este no va a existir, esta figura tampoco, y esta pequeña figura tampoco. Únicamente vamos a calcular el área de este rectángulo. De la misma forma. Cuando dejen aquí le pongo con rojo A cuadrado. Ahí está.
ahora nos vamos con este rectángulo. ¿Cómo calculamos su área? Igual, base por altura. ¿Cuánto mide la base? Observamos que mide B. Por ¿cuánto mide la altura? Observamos que mide A. Entonces esto es igual a AB. Quiere decir que el área de este rectángulo mide AP. Recuerden nada más, por eso es importante haber llevado primero geometría antes de álgebra, porque si no se me van a perder. Nada más recuerden, aquí la base es esta línea y la altura es una línea perpendicular vertical. Entonces, aquí B, la medida de B, bueno, coincide con que sea B, por eso aquí le puse. Pero no, si por ejemplo aquí hubiera sido 3 en la base, esta B le cambiamos a 3. Pero como en este caso la base mide B, entonces esta B la cambio por esta B. Ahora la altura mide A. Entonces esta H la cambio por el valor de esa altura, que es A, y obtengo AB. Entonces ya tenemos esta, ya tenemos esta. Vamos ahora a calcular el área de este rectángulo. Entonces necesitamos igual su base y su altura. Ahora observamos. Aquí sabemos que este lado mide A. Vamos a tomar esa medida con nuestro compás. Sería aquí. Ahí está. Ahí está. Mide A. Recuerden, puede ser 10, puede ser 12, 14. Como no sabemos la medida, por eso la representamos con una letra. Ahora, si movemos nuestro compás ya tomamos la medida de punta a punta, sigue midiendo A. Si midiera 10 centímetros, aquí hubiera 10 centímetros. Si midiera 15, aquí mediría 15. Si midiera 30, aquí mediría 30. Como no conozco la medida, por eso le pongo una letra. Ahora, la medida que tengo en mi compás la voy a llevar arriba. Ahí está. Observamos que el lado de arriba mide lo mismo que el lado de abajo, ya que tiene el mismo tamaño que el compás. Entonces, como el compás mide A y observamos que el lado cubre las dos puntas del compás, quiere decir que este lado también mide A. Ahora nos faltaría este lado. Vamos a tomar la medida de P. Aquí está. Y parece ser que este lado mide lo mismo que este. Entonces voy a llevar ahí mi compás. Bueno, ya tomé la medida de B con mi compás. Entonces quiere decir que de punta a punta del compás tenemos B. Si fuera 2 centímetros, entonces las puntas, la distancia entre punta y punta sería de 2 centímetros. Si aquí fuera de 10 centímetros, la distancia entre punta y punta sería 10 centímetros. Si aquí fuera 15 centímetros, la distancia entre punta y punta sería 15 centímetros, ya que es la que tomamos con el compás. Como no conocemos la distancia, por eso le ponemos una letra, P. Entonces ahora vamos a colocar el compás en este pequeño fragmento. Y observen. ¿Está? Observen cómo el compás cubre este lado. Las dos puntas cubren este lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la medida que tenemos aquí es la misma que la que tenemos acá, ya que el compás no lo hemos movido para nada, sino simplemente lo único que estoy haciendo es tomar la medida de aquí. Y ya después puedo observar que al desplazarla aquí mide lo mismo. Si midiera más o midiera menos, nuestro compás lo haríamos más grande o más pequeño. Aquí ya se borró, nada más déjenla completo. Entonces, este pequeño fragmento ya vimos que con nuestro compás que mide lo mismo que este, mide B. Entonces mide lo mismo porque con el compás estamos tomando la medida. Y al colocar nuestro compás, observamos que
encaja perfectamente. Entonces, ya tenemos las medidas de este rectángulo. Vamos a calcular su área. Entonces, tenemos lo siguiente. La base mide A por la altura que mide B. Y entonces su área es AB. Entonces este es el área de este rectángulo, AB. Y ahora ya nada más nos falta esta pequeña figura. Entonces igual, vamos a suponer que es un rectángulo. Parece un cuadrado, vamos a suponer que es un rectángulo. Entonces necesitamos su base y su altura. Observamos este lado. Si este lado que mide B, si este lado lo pasamos a la parte de arriba, quiere decir que sigue midiendo B. Entonces hagan de cuenta, observen, este lado, si se va todo derechito, que es lo que está haciendo, pues sigue manteniendo la misma distancia. Es como por ejemplo, este plumón mide, no sé, por decir algo, 10 centímetros. Lo subo arriba, bueno, lo sigo subiendo. Bueno, desde aquí abajo, lo sigo subiendo, y ese plumón sigue midiendo 10 centímetros. Lo sigo subiendo y sigue midiendo 10 centímetros. Algo similar ocurre aquí. Entonces, este lado mide B. Si lo sigo subiendo, así como el plumón, sin hacerlo grande ni pequeño, sino conservando su tamaño, si lo sigo subiendo, al llegar aquí, sigue midiendo lo mismo, B. Ahora, vamos a hacer lo mismo con este lado. Tenemos este lado que mide B. Es como nuestro plumón. Ahora, el plumón mide 10 centímetros. Lo desplazo a la izquierda, lo sigo moviendo, y el plumón sigue midiendo de largo 10 centímetros. No cambia su tamaño. Entonces algo similar está ocurriendo con este lado. B, este pequeño lado mide B. Lo sigo desplazando, y hasta que llego a esta parte. Entonces, hagan de cuenta que esto es un plumón que se va desplazando y la medida nunca cambió. Entonces quiere decir que esto mide B. Ahora ya tenemos la base y la altura. Con eso podemos calcular su área. Entonces, la base, observamos que mide B por la altura que también mide B. Y esto es igual a B cuadrado. Y entonces este pequeño cuadrado mide B cuadrada. Ahí está. Entonces ya tenemos el área de cada uno de los elementos. Entonces, ¿y todo esto para qué? Observen. Recapitulando, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Para que no se me pierdan. Primero, tenemos el lado del cuadrado grande. Todo el cuadrado. O sea, como si no lo hubiéramos dividido. Ese lado está dividido en dos partes. Una que mide A, la otra que mide B. Para obtener el lado de todo ese cuadrado, pues sumamos los fragmentos en los que lo dividimos. A más B. De hecho, esto lo vimos cuando hicimos la suma de segmentos. La medida, el lado de un segmento va a ser igual a la suma de los fragmentos que lo forman. Fue de los primeros temas de álgebra. Con eso obtenemos el lado. Yo quiero calcular el área de todo el cuadrado. Entonces utilizo la fórmula. La L es la medida del lado, que sabemos que mide A más B, ya que se componen de los dos fragmentos. Entonces lo sustituyo y voy calculando hasta obtener el resultado. Por otra parte, estoy calculando el área de cada uno de los elementos que forman el cuadrado. Ahora observen lo siguiente. Observen la fórmula y observen las áreas que tenemos. Si se dan cuenta, cada uno de los datos que obtuvimos en el polinomio representa el área de cada uno de los elementos que están adentro. Observen, A cuadrada, AB y B cuadrada. Entonces observamos que efectivamente lo hicimos de diferentes formas. Todo coincide. En este caso, obtuvimos la fórmula de forma general del área de este cuadrado. También lo hicimos por separado. Y si juntamos cada una de las partes, pues nos da el cuadrado total. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir esta suma. Que el área de cada uno de los elementos, al juntarlos, nos da el área de todo el cuadrado.
Y ahora observen, tenemos dos áreas que tienen el mismo tamaño. Aquí tenemos AB y aquí tenemos AB. Entonces, ahora si nos vamos al trinomio cuadrado perfecto, observamos lo siguiente. A cuadrada nos quiere decir el área del cuadrado más grande. B cuadrada nos quiere decir el área del cuadrado más pequeño. Y 2AB, esto es lo interesante, nos quiere decir que tenemos dos rectángulos que tienen como área AB. Y aquí están, 1, 2. Eso es lo que significa el trinomio cuadrado perfecto. Significa, cuando nosotros distribuimos así las áreas, es lo que significa. Significa la suma de cada uno de los elementos que están en el cuadrado. El área de cada uno, la suma de cada una de las áreas nos va a dar el área total. Y este 2AB quiere decir que tenemos dos elementos que tienen el mismo valor de área, A y B. Entonces, ese es el significado geométrico que le damos al trinomio cuadrado perfecto. Cuando nosotros tenemos un cuadrado en donde el lado se divide en dos partes, A y B, si nosotros multiplicamos, el trinomio cuadrado perfecto nos va a decir que hay dos cuadrados, por eso es A cuadrada y B cuadrada. Aquí están, observen, aquí hay uno, aquí hay otro cuadrado, dos cuadrados, y la suma de dos rectángulos que tienen el mismo valor de área, aquí hay un rectángulo y aquí hay el otro rectángulo, nos va a dar el área de todo ese cuadrado. Entonces, eso es lo que significa geométricamente el trinomio cuadrado perfecto. Como ven, todo encaja, no importa cómo lo vean. De hecho, básicamente lo que hicimos fue comparar tres métodos diferentes. Por ejemplo, por un lado, calculamos el área de manera algebraica, obtuvimos ese resultado. Por otro lado, calculamos el área de cada uno de los elementos. Por el otro lado, utilizamos la fórmula del trinomio cuadrado perfecto. Tres formas diferentes y observamos que encaja, coincide perfectamente todo. Entonces, ese es el significado del trinomio cuadrado perfecto. Que cuando un lado lo dividimos en dos fragmentos de un cuadrado, al calcular su área, vamos a tener un cuadrado grande, un cuadrado pequeño y dos rectángulos que tienen el mismo valor de área. Es lo que significa. Ahora vamos con el otro trinomio cuadrado perfecto. Cuando aquí tenemos A menos B. Ahora vamos a ver el significado del trinomio cuadrado perfecto cuando tiene este caso. Cuando tenemos este caso. Entonces la fórmula de este producto notable es la siguiente. A cuadrada menos 2AB más B cuadrado. Vamos a ver qué significa ahora esta fórmula. ¿Qué significa menos en este caso? Entonces aquí tenemos, déjame restar. Aquí tenemos nuevamente un cuadrado que está dividido en varias partes. Entonces ahora a todo el lado del cuadrado yo lo voy a llamar A. Ahí está. Y a este pequeño fragmento yo le voy a llamar B. Entonces todo el cuadrado de este vértice a este mide A. Y este pequeño fragmento mide B. Ahora, ¿cuánto mide este fragmento? El que va de este vértice a este punto. Entonces, a partir de esta medida del total y de este pequeño fragmento, ¿cómo puedo obtener yo la medida del fragmento faltante? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí nuestra recta. Esa recta en total mide, por decir algo, 11 centímetros. La divido igual en dos fragmentos. Nada más conozco la medida de un fragmento. Vamos a ponerle 4 centímetros. Y yo lo que quiero conocer es la medida del fragmento que falta para tener nuestra recta completa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que podría hacer sería, por ejemplo, a este total le voy a recortar lo que ya tengo para así conocer lo que me hace falta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? A esa recta total yo le voy a quitar el fragmento que ya conozco para poder obtener ese fragmento faltante. Entonces tenemos 11, el total, menos el fragmento que ya conozco,
menos 4, eso es igual a 7. Entonces, si nosotros al total le restamos el fragmento que ya conocemos, lo pueden ver, bueno, antes les digo, vamos a obtener el fragmento resultante, 7 centímetros. Lo pueden ver de la siguiente forma. Hagan de cuenta que yo tengo un pedazo de hilo completo y yo nada más quiero obtener este fragmento. Entonces, ¿qué hago? Pues recorto esto de acá y ya con eso me queda únicamente este fragmento. De esa forma lo podemos ver. Entonces, a ese total le quité eso que me estorbaba para poder conocer ese fragmento. Por esa razón fue que a ese total le restamos esto. Es como si se lo quitáramos para obtener lo que nos interesa. Entonces lo pueden ver como ustedes quieran, con una hoja, con un cuaderno, un dibujo, a algo completo, o un pastel, a algo completo, le quitamos algo para obtener lo que nos interesa. Entonces por esa razón, al total, le restamos el otro fragmento para obtener lo que nos interesa. Entonces algo similar ocurre aquí. Tenemos nuestro total y tenemos este pequeño fragmento. Para conocer lo que nos interesa, lo que hacemos es lo mismo que acá. A ese total le voy a quitar ese fragmento que ya tengo. Entonces al total que mide A, le voy a quitar ese fragmento que ya conozco. Y de esa forma ya puedo obtener lo que me interesa. Si lo vemos como un pastel, de ese pastel total, yo le voy a quitar este pedazo para obtener el que me interesa comerme. A lo mejor el que tiene galletas, dulces o algo así. Entonces, ya tenemos la medida de este fragmento. Ahora bien, a mí lo que me interesa es calcular el área de todo este cuadrado. Entonces, ahora no me interesa calcular el área de todo el cuadrado, nada más de este que tenemos acá. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que no es un cuadrado, que es un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo, la fórmula es área igual a base por altura. Ya tengo la base, mide A menos B. Les digo, nada más es de esto, esto y esto, como si no existiera. Únicamente me interesa el área de esto. Entonces ya tengo la base, me falta conocer la altura. Entonces para eso pues podemos usar nuestro compás. Tomamos la medida de este fragmento, de este vértice a este, y es la misma medida que tenemos ahí, es la que hay de punta a punta del compás. Entonces, si por ejemplo aquí tuviéramos 10 centímetros, aquí habría 10 centímetros. Entonces ahora vamos a tomar la medida de este lado. Observamos que ese lado observamos que este lado del rectángulo mide lo mismo que el compás. Y como habíamos visto anteriormente, el compás mide AB. Incluso si se dan cuenta es como si lo desplazáramos. Entonces, como este lado mide AB y mide lo mismo que el compás, entonces quiere decir que este lado, que también mide lo mismo que el compás, mide AB. Ahorita les pongo otra analogía para que lo puedan ver. A menos B. Otra forma de verlo. Tengo aquí yo mi plumón, está acostado, mide 10 centímetros y yo lo voy a girar así. Ahora está parado. A pesar de eso, el plumón sigue midiendo 10 centímetros. Es algo similar que yo hice aquí y que incluso, si se dieron cuenta, hice con el compás. Tomé esta medida que estaba acostada y la pasé de forma vertical. Entonces, gracias a la rotación que vimos en geometría, observamos que este lado, al pasarlo a esta parte, sigue midiendo lo mismo. No se cambia su tamaño, nada. Por esa razón es que este lado mide lo mismo que este, A menos B. Entonces ya tenemos la base y la altura de este cuadrado. Bueno, A menos B es de este punto a este. No crean que es todo, no.
nada más de este lado, de aquí a acá. Entonces ya tenemos la base y la altura de nuestro cuadrado, ya podemos calcular su área. Entonces tenemos lo siguiente: A menos B, que mide la base, y la altura, la base, acuérdense, nada más es de este cuadrado. Bueno, de esta figura vamos a suponer que no es un cuadrado, que es un rectángulo. A menos B mide la base por la altura, que también mide A menos B. Y desarrollamos la operación y tenemos lo siguiente: A cuadrada menos AB menos AB más B cuadrada. Entonces, ahora bien, observen lo siguiente. Nada más voy a hacer aquí una pequeña modificación. A cuadrada menos AB más B cuadrada menos AB. Lo único que hice fue cambiar este término con este del lugar. Los cambié con todo y su signo. Observen, este más B cuadrada pasó aquí y este menos AB pasó acá. Es lo único que hice. Eso para facilitar el cálculo. Entonces, ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. Para eso también podemos nosotros calcular el área. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos nuestro cuadrado original. Aquí está, todo este cuadrado que tiene del lado A. Y a nosotros nos interesa únicamente este pequeño cuadrado, este fragmento. Entonces, como yo les había comentado, vamos a imaginar que es un pastel. Al pastel le voy a quitar todo lo que me estorba para tener únicamente lo que me quiero comer. Entonces, de todo nuestro cuadrado original, el grandote, yo le voy a quitar este pedazo y este pedazo para poder obtener el área del cuadrado que me interesa. Esto es lo que nos está diciendo esta fórmula. Nos está diciendo que el cuadrado original le vamos a ir quitando elementos. Vamos por partes. Entonces, primero necesitamos el área de todo el cuadrado. Si se dan cuenta, para poder obtener esta área gráficamente, primero tendríamos que conocer el área de todo el cuadrado. Porque nosotros lo que estamos haciendo aquí es a todo ese cuadrado le estamos recortando lo que sobra para obtener lo que nos interesa. Entonces, primero, es como por ejemplo, volvemos al ejemplo del pastel. Para saber lo que me interesa del pastel, pues debo de conocer el tamaño completo de ese pastel. Para saber, debo de tenerlo aquí enfrente para saber qué es lo que le voy a quitar. Algo similar está ocurriendo aquí. Para poder saber todo lo que le voy a quitar, primero debo conocer el tamaño de todo el cuadrado, de todo el pastel. Entonces, para eso vamos a calcular el área de todo el cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos que su base, área es igual, área de todo el cuadrado, esto es igual a base por altura. Ahí está. Entonces voy a calcular el área de todo el cuadrado. Entonces observen, ya tenemos su base, mide A, nos falta su altura, pero seguramente va a medir lo mismo. A ver si es cierto. Tomamos la medida con nuestro compás y observamos que este lado mide A, todo el lado completo de todo el cuadrado grande. Quiere decir que la distancia que hay de punta a punta es A. Ahora, si nos movemos a este lado, ahí está, observamos que ese lado mide lo mismo que las puntas del compás. Y como las puntas del compás miden lo mismo que A, quiere decir que todo este lado de todo el cuadrado también mide A. Ahí está. Entonces, como este lado mide lo mismo que las puntas del compás y también este lado mide lo mismo que las puntas del compás, quiere decir que tanto este lado como este lado miden lo mismo. Y
Si este lado mide A, este también mide A. Entonces ya tenemos la base y la altura de ese, entre comillas, rectángulo. Vamos a calcular su área. Esto es igual, la base, aquí tenemos que mide A, por la altura que tenemos que aquí mide A. A por A nos da A cuadrado. Y observamos, aparece este elemento en el trinomio cuadrado perfecto. Entonces ya tenemos el área de todo el cuadrado. Ahora, ¿qué significa este término? Menos AB. Vamos a calcular el área de todo este rectángulo. Voy a borrar esto. A este cuadrado yo necesito quitarle todo este pedazo, todo este que voy a marcar de rojo. Ahí está. Yo necesito quitarle todo ese rectángulo de rojo. Entonces, para eso voy a calcular el área de ese rectángulo. Voy a ponerle rectángulo 1 es igual base por altura. Aquí pues ya lo tenemos fácil, tenemos los datos de forma fácil. De todo el cuadrado yo le quiero quitar este rectángulo. Entonces, base, la base mide B por la altura, que es todo esto, que mide A, y eso es igual a AB. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero empezar por todo ese rectángulo? Sino que, por ejemplo, nuevamente tengo todo mi pastel completo y yo, para empezar a quitar, quiero empezar a quitarle todo este rectángulo. Primero, quité todo el rectángulo vertical, pero ¿qué tal si yo no quiero? ¿Qué tal si yo quiero empezar a quitar el rectángulo horizontal? Entonces necesitamos de igual forma conocer su área. Entonces necesitamos conocer sus dimensiones de este rectángulo horizontal, del que te queremos quitar. Les digo, ahora yo no quiero empezar a quitar este rectángulo, quiero empezar a quitar mejor este. Entonces tenemos lo siguiente: la base de este rectángulo, observamos que mide A. Este lado mide A, es como si fuera el plumón. Si ese lado lo subimos sin cambiarle su tamaño, entonces quiere decir que mide lo mismo. Todo este lado, lo voy a poner en la parte de arriba, mide A. Si no me creen, podemos usar el compás. Entonces, tomamos las medidas de este lado abajo, ahí está, y lo pasamos a la parte de arriba. Bueno, ya tomamos la medida de este lado, mide A. Como el compás mide lo mismo que el lado, entonces quiere decir que la distancia que hay de punta a punta mide A. Bueno, puede ser 10, 12, 15 centímetros. Aquí, si todo esto mide 12, entre las puntas vas a ver 12. Si todo el lado mide 13, entre las puntas va a haber 13. Como no conocemos el lado, por eso manejamos una letra. Entonces, ahora el compás lo llevamos a la base del rectángulo de arriba y observamos que mide lo mismo. Entonces, si este lado mide lo mismo que las puntas del compás y las puntas del compás miden lo mismo que el lado de abajo, quiere decir que los tres elementos tienen la misma medida. Si este lado mide A, el compás mide A. Y si la distancia entre las puntas mide A y es del mismo tamaño que este lado, quiere decir que el lado también mide A. Les digo, vean la letra A como si fuera un número. O sea, no se queden con que A, o sea, si les cuesta trabajo, visualicen un número. Por ejemplo, si este mide 13, las puntas del compás también miden 13. Y si el compás mide 13, entonces quiere decir que el lado, todo este también mide 13. Véanlo así. Nada más que yo manejo letras porque no conozco la cantidad. Y ahora ya tenemos la base de este rectángulo. Nada más que la pongo acá arriba. Toda la base mide A. Vamos con la altura.
Entonces vamos a tomar como referencia B. Ahí está. Todo este lado mide B. Vámonos ahora a esta parte. Ahí está. Ay, ya casi no pinta esto. Bueno, ya tiene como 2 años que no lo cambio. Me sorprendió que durara mucho. Ahí está. Entonces observen. Este lado mide B. Las puntas del compás miden lo mismo que este lado. Entonces aquí mide B. Aquí también mide B. Y si las puntas del compás miden B y son del mismo tamaño que este lado, entonces quiere decir que este lado mide lo mismo que el compás, que es B. Ahí está. Entonces ya tenemos la base, que mide A, y la altura, que mide B de este rectángulo. Entonces, área del rectángulo 2 es igual a base por altura. Y esto es igual a base, que ya vimos que de este rectángulo mide A, por, aquí es por, no lo confundan con X, es por la altura, que observamos mide B. Y esto es A por B, nos da AB. Y ahora, pues no está de más, si se dan cuenta, aquí se forma un pequeño cuadradito. Vamos a calcular también su área, que seguramente ya han de intuir más o menos cuál es su valor. Vamos a calcular el área de este cuadradito. Entonces, área del cuadrado pequeño es igual. Entonces, necesitamos la base y la altura de este pequeño cuadrado. Ahora bien, ¿cuánto mide la base? Si este lado lo desplazamos a la parte de arriba, va a seguir teniendo el mismo tamaño. ¿Ve? El ejemplo que les ponía es el plumón. Mide 10 centímetros, está abajo. Si lo subimos, sigue midiendo 10 centímetros. No lo estiramos ni nada, sino que el lado así tal cual lo subimos mide B. Ahora lo mismo ocurre aquí. Este lado mide B sin estirarlo ni nada, sino que simplemente moverlo así. Ahora este lado sigue manteniendo su misma distancia. ¿Ve? Entonces ya tenemos la base y la altura. Ya podemos calcular el área de ese cuadrado. Base por altura es igual a la base, que ya vimos que mide B, por la altura, que ya vimos que mide B. Y esto es igual a B por B, nos da B cuadrado. Ahí está. Entonces ya calculamos el área de cada uno de los elementos que podemos visualizar. Ahora vamos a ver qué es lo que significa. Entonces, interpretando el resultado que nos dio, tenemos lo siguiente. A cuadrada es el área de todo el cuadrado grande. A nosotros nos interesa principalmente este cuadrado, este que tenemos aquí. No nos interesa todo lo demás, entonces nos interesa todo el cuadrado. Entonces, como nos interesa el área de este cuadrado, lo que hicimos fue calcular su área. El lado de este cuadrado mide A menos B. Entonces, desarrollando las fórmulas, nos dio que el área es el cálculo del área es esta expresión. A lo mejor ya si conocemos el valor de A y de B, pues ya vamos a tener un valor numérico. Pero como no los conocemos, lo dejamos expresado en una fórmula. Entonces, calculamos el área de este cuadrado y nos dio esta expresión. Por otra parte, calculamos varios elementos de área y estos fueron los resultados. Entonces vamos a interpretar esta fórmula, qué es lo que significa. A cuadrada, aquí aparece. Entonces nosotros observamos que tenemos el área total. Luego dice menos AB. ¿Qué quiere decir eso? Menos quiere decir quitar. Acordémonos de nuestros primeros videos de aritmética,
la palabra, el signo menos o una resta, siempre quiere decir quitar. Entonces, al cuadrado grande, que tiene como área a cuadrada, le vas a quitar un rectángulo de área AB. Entonces vamos a quitarle un rectángulo de AB, que es todo esto. Todo este rectángulo es el que vamos a quitar. En lo que estamos aquí, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es una serie de pasos para que del cuadrado grande podamos obtener únicamente el área. Del pastel grande le vayamos quitando trozos para obtener únicamente el trozo que nos interesa. Entonces, al cuadrado grande, que tiene área a cuadrada, le vas a quitar un rectángulo que tenga área AB, que nosotros habíamos visto es todo este rectángulo. Precisamente por eso estas líneas, esta y esta, las puse punteadas para que no se vayan a confundir de que únicamente es este rectángulo. No, o sea, por eso las puse punteadas, para que no se vayan con la finta y sí consideren todo ese rectángulo, como habíamos visto en un principio. Incluso lo pueden observar aquí, todo este rectángulo. Estoy considerando todo este rectángulo AB, porque estoy multiplicando la base por la altura. Y pues la altura incluye desde este vértice hasta este punto. Por eso estoy quitando todo este rectángulo. Entonces, del cuadrado grande voy a quitar el rectángulo menos AB. Y luego voy a agregar un cuadrado que tenga como área B cuadrada. O sea, voy a volver a agregar este pedazo. Este es el que tiene B cuadrado. Y luego voy a volver a quitar otro rectángulo que tenga de área AB, que ahora en este caso sería todo este rectángulo. Todo esto. Es todo ese rectángulo porque saben que le calculamos su área. Su base mide A y su altura mide B. A por B nos da ese rectángulo AB. Este lado incluye a todo este rectángulo, por eso estoy incluyendo hasta acá. Y observen, ya hemos obtenido únicamente el área que nos interesa. Entonces, precisamente eso es lo que significa la fórmula. Por eso también fue que moví este B cuadrado para que fuera más fácil. Del cuadrado grande, quítale primero. Voy a borrar todo eso para volver a hacer el recuento ya más rápido. Borramos esto y borramos esto. Del cuadrado grande, quítale el rectángulo AB. Ahí está. Luego le añades el área de un pequeño cuadrado, que es esta. Hagan de cuenta, recorto todo esto del pastel, luego le vuelvo a agregar ese pedazo y luego quitarle el otro rectángulo. Y ya con eso obtenemos el área que nos interesa. Entonces, ¿qué significa? Si se dieron cuenta, yo lo que hice fue quitar dos veces un rectángulo de área AB. Primero quité el horizontal, y luego, el vertical, y luego le quité el horizontal. Entonces, eso es lo que significa el trinomio cuadrado perfecto cuando el signo es menos. Lo que nosotros queremos es obtener únicamente el área de uno de los cuadrados que tenemos adentro. Y aquí lo que estamos haciendo es indicar al cuadrado completo le vas a quitar estos dos rectángulos, pero además le vas a añadir un pequeño cuadrado. ¿Por qué? Observen esto. Voy a borrar esto otra vez. Si por ejemplo, acuérdense, todo este rectángulo, como si no existieran las líneas punteadas, es AB. De este punto a este es un rectángulo AB. De este punto a este otro es un rectángulo AB. Entonces, menos 2AB quiere decir que vamos a quitar dos rectángulos. Entonces quiere decir que vamos a quitar completamente este. Y después tendríamos que quitar completamente este. Pero observen, ante
rectángulo no está incompleto, ya no sería el rectángulo AB, porque como habíamos visto, el rectángulo AB abarca desde esta línea a esta. Entonces todo el rectángulo AB sería esto, todo lo de verde. Pero como yo antes ya lo había quitado, pues ya no lo puedo volver a quitar. Hagan de cuenta, es como si nos hubiéramos comido todo este rectángulo, nos comimos también este pedazo y después nos queremos volver a comer este mismo pedazo. No tiene sentido, puesto que ya no lo comimos, ya no existe. Entonces, por esa razón, con este b cuadrada estamos diciendo, ese pedazo que quitaste, se lo vuelves a, nada más ese cuadradito, no todo, se lo vuelves a poner para poder quitar el segundo rectángulo AB. Eso es lo que significa el trinomio cuadrado perfecto cuando el signo es menos. Quiere decir, al cuadrado total le vas a quitar dos rectángulos AB, pero para poder hacer eso hay que agregarle un pedacito que anteriormente le habías quitado. Solo de esa forma vamos a poder quitarle los dos rectángulos AB. Entonces, si no existiera esto, sí sería imposible hacerlo, puesto que ya le quitamos un rectángulo AB. Y después ya no podríamos quitar el otro porque estaría incompleto, puesto que este pedazo ya lo quitamos. Es como si quisiéramos quitar un pedazo que ya no existe. Como les había comentado, como si nos quisiéramos comer un pedazo que ya nos comimos. O sea, eso es imposible. Entonces, por esa razón es que aquí tiene el más b cuadrado. Porque una vez que quitamos un rectángulo, le agregamos ese cuadradito para que podamos quitarle el otro rectángulo del mismo tamaño. Entonces, eso es lo que significa el trinomio cuadrado perfecto. Para obtener el área de la zona que nos interesa, al cuadrado completo, le vas a quitar dos rectángulos que tienen como área AB. Pero para poder hacer eso, también vas a tener que añadir un pequeño pedazo, un pequeño cuadrado que estaba ahí. Entonces, por eso fue que también aquí acomodé los términos para que pudiera explicarlo bien. Entonces, al cuadrado más grande le quitas primero menos AB, que sería esto, todo este rectángulo de rojo. Después le añades el pedazo b cuadrada, que sería este, y ya después ahora sí vas a poder quitarle el otro término, menos AB. Entonces, ese es el significado geométrico de este producto notable, de este trinomio cuadrado perfecto. A ese cuadrado completo le vas a quitar dos rectángulos AB, pero para poder quitarlos también le tienes que añadir un pedazo b cuadrado. Y así pues ya podemos obtener el área que nos interesa, que es de este cuadrado, que es originalmente lo que estábamos calculando. Al calcular esta área, originalmente estábamos calculando aquí. Entonces por eso fue que al final presenté primero el otro caso, porque era más fácil añadir. Simplemente juntamos los pedazos y obtenemos el área. Y pues es ir quitando, pero además de quitar, más quiere decir vuelves a poner. De hecho, observen, por eso desde un principio cuando vimos suma y resta, yo les había dicho, menos relaciónenlo con quitar y más con sumar, porque iban a llegar momentos en los que con esas palabras iba a quedar más claro. Entonces, con menos estamos quitando esos rectángulos y el más nos está indicando que vamos a añadir esos pedazos. Entonces, ese es el significado del trinomio cuadrado perfecto. A un área total le quitamos dos rectángulos que tienen de área AB, pero para poder quitarlos les vamos a sumar un pequeño cuadrado que tiene como área b cuadrado. Entonces son los significados geométricos, las relaciones geométricas que tienen los dos trinomios. Todavía esto sirve mucho sobre todo ya en ejercicios, por ejemplo, que les piden determina el valor de A cuando el cuadrado tiene tal área. Por eso ya lo vamos a ver ya en problemas más adelante. Vamos a ver cómo modelar. Vamos a conocer una nueva palabra que se llama modelar. Cómo modelar este tipo de figuras, calcular áreas, volúmenes, y vamos a poder obtener los valores de A y B. Pero mientras tanto, lo que quería que quedara claro es el significado del trinomio cuadrado perfecto. Cuando los dos elementos se suman o cuando hay una resta de binomios, de monomios. Entonces, esto es más teórico que práctico, nada más es el significado geométrico, no es tanto, no hay ejercicios, no hay así apuntes como les había comentado,
y va a llegar un momento en el que va a haber muchos videos teóricos en álgebra. Entonces este es uno de ellos. Ya después va a haber todavía más videos teóricos. Pero bueno, mientras tanto, esto sería todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla. Y entonces yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, compartir el video y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.